Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, santo, santo y glorificado, bendito sea su nombre. Gracias, Señor, le damos nuevamente porque nos permite el poder estar aquí, Señor, una vez más. Gracias por sus cuidados, gracias por su gran amor, por la paciencia que nos tiene, Señor, porque sabemos, Señor, que somos pecadores, pero sabemos que tenemos un Dios maravilloso y perdonador, Señor, que nos ayuda a seguir, a continuar adelante. Quédese con nosotros, Señor, y con todas aquellas personas que estarán viendo esta escuela sabática. Ayúdenos a poder decir, Señor, lo que el Espíritu Santo quiere. Ayúdenos a que esta escuela pueda ser de beneficio para cada persona que la ve y pueda usted guiar a su pueblo, Señor, hacia la verdad siempre. Quédese con nosotros y con todos aquellos, Señor, que lo necesitan y que están pidiendo, Señor, por alguna petición que usted pueda concedérsela conforme sea su voluntad. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Feliz Santo Sábado, hermanos. Bueno, estamos después de un buen tiempo de haber estado fuera de las pantallas, diría, y de reunirnos aquí con los hermanos, pues estoy aquí nuevamente. Bueno, para los que lo saben y para los que no saben, pues hemos tenido una racha un poco complicada de enfermedades y de cuestiones, pero bueno, vamos saliendo poco a poco de ellas y gracias a Dios que ha estado ahí siempre. Víctor aún no puede estar aquí con nosotros porque aún está un poco resentido de la garganta y le da tos, no puede tolerar el aire caliente, que aquí, bueno, como estamos en invierno, pues es frío y necesitamos calefacción y aquí la tenemos por aire caliente y eso le reseca mucho las mucosidades y no lo puede aguantar. Pero en general ya está bastante mejor de la neumonía que lo atacó y de la flebitis que le dio a través de los antibióticos que le pusieron. Gracias a Dios que ya va recuperándose, ya se está poniendo un poco con los emails, pero aún conferencias, porque hay mucha gente que nos pregunta que cuándo harán las conferencias, qué pasa, que el silencio en el gran engaño. Bueno, no es porque no querramos hacer conferencias o no es porque no quiera hacer conferencias, sino porque aún la voz no puede aún hacer conferencias, porque cada vez que habla no puede hablar mucho porque ya le viene la tos. Así que nos tengan un poco de paciencia, que ya volverá otra vez, sobre todo con las noticias, que es lo que la gente está pidiendo mucho, ¿no? Esperamos que en una semana o 2 semanas más, pues, bueno, no puedo decir días, pero que ya pueda otra vez a la normalidad y podamos estar presentando conferencias. También tenemos problemas con el asunto de la vivienda, porque bueno, hemos tenido problemas con la casa donde estábamos, que fue por lo que él cayó con la neumonía y estamos en esa búsqueda, porque la casa aún no la termina. Bueno, ha sido todo un acumulamiento de cosas que el diablo ha estado ahí apretando mucho. La verdad es que esta escuela sabática que hoy veremos trata un poco de eso, bueno, trata un poco de profético, ¿no? Que vamos a hablar algunas cosas, pero bueno, lo voy a tratar de orientar a esa parte de los ataques del enemigo, porque ya Giuseppe estuvo en una escuela sabática, en un culto, presentando Apocalipsis 12, ya estuvimos viendo más o menos de lo que es la parte profética de Apocalipsis 12, pues vamos a estar tocando algunas cosas que también la lección deja entrever algunas cosas, y bueno, pero aprovechando eso de que hemos tenido unos ataques muy fuertes del enemigo, bueno, sabe que le queda poco tiempo, ¿no? Y sabe el trabajo que se está haciendo en este ministerio, pues ha atacado muy fuerte y bueno, vamos a estar hablando un poco de ello, sobre todo para que sabemos que no solo nosotros, sino que varios del grupo han estado así, y sabemos que mucha gente también ha estado siendo atacada fuertemente por el enemigo. La escuela sabática se llama Satanás, un enemigo derrotado. Y el versículo para memorizar nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, vamos a hablar un poco de esas persecuciones que ha habido, ¿no? A través de los años, desde un comienzo, como Satanás ha tratado de que el pueblo de Dios caiga, de que el pueblo de Dios no se salve, y ha hecho todo lo que ha podido para que haya persecución, para que desistan, ¿no?, de seguir a Cristo, pero sabemos que los que aman a Dios y le obedecen, pues vencerán por medio de ¿quién? Cristo, porque Cristo ya venció en la cruz. Por medio de su sangre, pues
y nosotros tenemos esa garantía de que obtendremos la salvación a pesar aún mismo de nuestra propia vida, porque ya veremos que más adelante pues también tendremos persecución e incluso muchos serán mártires. ¿Por qué? A causa de la palabra de Dios y a causa de hacer su voluntad. Aquí nos presenta, dice Apocalipsis 12 al 14, nos presenta la sección del libro que habla del tiempo del fin. Mientras la primera mitad de Apocalipsis describe, dice, las luchas espirituales de la iglesia en un mundo hostil a lo largo de la era cristiana, la segunda mitad se centra en sucesos claves que lo conduce a la segunda venida y el reino. El objetivo del 12 dice darnos una idea general de la crisis final de la historia mundial, nos muestra el desarrollo a lo largo de la historia del gran conflicto entre Cristo y Satanás. La lección nos va presentando aquí mucho de eso, ¿no? Del ataque que ha hecho Satanás desde el principio de todo hasta el tiempo final. Nos va presentando, bueno, cosas que son ciertas y que ya Giuseppe estuvo hablando. Pero bueno, ya vamos a ir viendo cómo a su vez va diciendo que sí, que hay que estar atentos, ¿no?, a esos ataques, no sé qué, de que Satanás es un enemigo poderoso. Pero luego deja entrever y decir, pero bueno, no tenemos que estar tan pendientes porque tenemos que centrarnos en Jesús. Bueno, va haciendo ese juego, ¿no? Como todas las escuelas sabáticas que van dejando ahí y que la gente lo interprete como quiere, porque al final ya veremos una parte que es eso, ¿no? Si quieren comentar algo, pueden, ¿eh? Apocalipsis 12 dice, intenta brindarle al pueblo de Dios la seguridad de que Satanás no triunfará. También es una advertencia de que Satanás estará decidido y hará guerra sin cuartel contra la iglesia remanente de Dios en los últimos días. La única esperanza y el único poder del pueblo de Dios para vencer se encuentra en Cristo Jesús. Y eso es realmente, solamente podemos vencer con Cristo Jesús. Vamos a la parte, si no hay nada que comentar acerca de esto, vamos a la parte del domingo, que nos habla de la mujer y el dragón. Bueno, estuvimos presentando, bueno, Giuseppe estuvo presentando acerca de esto, ¿no? De Apocalipsis 12, del 1 al 4, cuando, bueno, se profetiza en una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza, una corona de 2 estrellas, un estado encinta. Bueno, está el nacimiento del Mesías, ¿no? Que el enemigo quiso parar eso, quiso matarlo después, y bueno, y toda su vida, la vida de Cristo fue eso, ataques continuos del enemigo para parar la obra que tenía que hacer. Y aquí nos va describiendo un poco eso, ¿no? Que la mujer es un símbolo del pueblo de Dios. La mujer de Apocalipsis 12 primero simboliza a Israel, a quien vino el Mesías. Luego dice, los versículos del 13 al 17 presentan a la iglesia verdadera que da el origen al remanente. Se describe esta mujer vestida de sol con la luna abajo de sus pies. El sol en la Biblia representa la gloria del carácter. Bueno, va siendo todo que no me quiero meter tanto a ello porque ya lo estuvimos viendo. Porque quiero llegar a partes que realmente son las que tocan. Luego dice, la siguiente señal simbólica que Juan observó en la Biblia era un monstruoso dragón rojo, el cual se identifica como Satanás. Y el texto dice que arrastró que la tercera parte un tercio de las estrellas del cielo a la tierra. La cola es un instrumento simbólico de engaño. Bueno, y luego de caer de su posición exaltada en el cielo, Satanás pudo engañar a un tercio de los ángeles. Bueno, ya veremos que como Elena White va hablando de cómo Satanás pudo engañar a la tercera parte de los ángeles. Bueno, me quiero concentrar un poco en esa parte. ¿Cómo pudo engañar a un tercio de qué? De esos ángeles. O sea, ángeles que no conocían el mal, que no conocían el pecado, que eran puros, que eran limpios. Y Satanás con sus artimañas, con todo, pudo engañar a esos ángeles. Entonces, hoy en día, ¿quién somos nosotros? Nosotros no somos ángeles, ni mucho menos estamos sin pecado, y ni mucho menos tenemos una mente pura. ¿Y qué no puede hacer con nosotros hoy en día Satanás? Si pudo hacer eso con los ángeles del cielo, ¿qué no puede hacer con nosotros? Entonces,
que veamos que a veces nos creemos, yo qué sé, super hombres, ¿no? Que decimos, si Satanás es un enemigo derrotado, sí, es cierto, es un enemigo derrotado porque está derrotado porque Cristo lo derrotó en la cruz. Pero menospreciamos sus ataques. O sea, yo he visto muchas veces en la iglesia que se dice, ¿para qué hablas tanto del enemigo? ¿Para qué estar siempre constante en lo que hace, por ejemplo, el papado, que son sus artimañas? Si ya Cristo lo derrotó, nosotros tenemos que estar pendientes de Cristo, de hablar de Cristo, del amor de Cristo y ya está. Y entonces, ¿dónde queda Apocalipsis cuando nos va mencionando esa guerra y todo lo que va haciendo Satanás, ¿no? La verdad es que suena tan contradictorio lo que se va diciendo por una parte y lo que se va haciendo por otra parte. Pero nosotros, bueno, no sé si quieres comentar tú. Sí, bueno, quería comentar que, claro, si no miras estas cosas, pierdes un poco el norte, ¿no? Que claro, esperar, bueno, Cristo vendrá, porque Satanás está vencido, Cristo vendrá y nos hará la salvación y tal, pero de momento estamos aquí. Y Dios ha dejado escritas en su palabra ciertas cosas que tienen que acontecer, que tienen que ver con los ataques del diablo, para que estemos preparados para hacerles frente. Yeah. Claro, si ignoramos esto, pues entonces ignoramos el tiempo que vivimos, ignoramos las profecías, ignoramos nuestra preparación, lo ignoramos todo. Y si pretendemos que de esta forma entraremos en el reino de los cielos, lo tenemos mal. Es el problema que a veces se padece en la iglesia, ¿no? Que solo se habla del amor de Dios, que Cristo vendrá y me llevará, pero ¿te has preparado para estar ahí? Para hacer frente al enemigo. Sí, sí. Para dar un testimonio, porque aparte de todo esto es para dar un testimonio a las gentes que aún no conocen el Evangelio. Darles un testimonio, mira, que va a ocurrir esto y eso otro, a través de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Bueno, si no das ese testimonio, ¿cómo predicas? Así es. Es difícil que la gente se convierta. Por lo tanto, es importantísimo. Son esas cosas que a veces uno no entiende, ¿no? ¿Cómo es posible de que nosotros podamos, bueno, que nos llamen a estar atencionando a lo que sucede, ¿no? Pero al mismo tiempo, pero no, o sea, he escuchado pastores que dicen eso, ¿no? Satanás, si tú puedes aplastarlo a Satanás si quieres. O sea, no es que se exalte Satanás de la manera que no debe hacerse, pero sí debemos de estar atentos a todos los engaños y las artimañas que tiene para engañarlo, porque por eso nos engaña. ¿Por qué? Porque no estamos atentos de lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos manda a que estemos atentos a todas sus cosas. Entonces, nosotros, ¿por qué vamos a hacer menos? Si nos está advirtiendo la palabra de Dios de ello. Sí, es un poco el sí pero no. Bueno, sí, Satanás, pero no. Yo recuerdo que tengo un amigo que trabaja, digamos, en el tema de futbolístico para un director técnico y trabajó inclusive en la selección argentina, todo. Y él lo que se dedica es a mirar vídeos de todos los equipos contrarios y analizar todas las estrategias, las tácticas siempre del contrario. Estamos hablando solo de un juego. Imaginemos en una guerra y la gran guerra, el gran conflicto universal que estamos lidiando. Bueno, imagínate, ya no hay, o sea, no más palabras. Lo que está en juego aquí es la vida eterna de nosotros y de muchas personas. Y Pablo incluso menciona que no debemos ignorar sus maquinaciones. Así es. No debemos ignorarlas. Es decir, ignorarlas, ¿qué es? ¿Qué son esas maquinaciones? Pues es esos planes que él tiene para derrotar al pueblo de Dios y a cada uno individualmente. Por eso dice, no debemos ignorar para saber dónde estar firmes, dónde no caer. Pero claro, si ignoramos esto, no es que Dios ha vencido y Satanás es un enemigo vencido, no es enemigo, no es enemigo. Él está aquí, es muy espabilado, es muy listo y nos conoce perfectamente y sabrá cómo hacernos caer, a modo global y a modo individual. Por eso no podemos ignorar sus artimañas. Él lleva, ¿qué? 6.000 años conociendo a la familia humana, y nosotros que tenemos 30, 40 años y nos creemos más listos que él. Entonces, es lo triste, ¿no? Y es lo que, bueno, es lo que un poco va planteando la escuela sabática. O sea, por un lado va diciendo, bueno, esto es así, pero por el otro lado viene y dice que bueno, pero ya es un enemigo derrotado y por lo tanto debemos de centrarnos en Jesús y ya está, ¿no?
Es complicado. Lo que pasa, hay una cosa que es interesante, si uno ve la historia del pueblo de Dios y todo lo que lo rodea. Él sabemos que estudia la palabra de Dios y las profecías, y claro, nosotros, los que estamos aquí, tenemos algunas décadas de vida como máximo, él viene desde siempre. Y antes que las verdades el pueblo de Dios las descubra, él ya las ha descubierto y ya ha planteado una falsificación. Muchas verdades que hoy estamos conociendo, ya hace décadas y inclusive siglos, que él ya las ha falsificado. Y también es interesante descubrir eso, porque también con eso descubrimos muchas verdades de la palabra de Dios. Es como cuando en matemáticas se demuestra algo por el absurdo. Bueno, obviamente es algo de una insensatez tremendo, por eso hay vírgenes que son insensatas y ya no tienen opción, y es lo que estamos viendo día a día. Sí, sí. Sí, referente a eso. Póntelo así, el micro, sí. Referente a eso mismo, como nosotros, si Satanás sabe más de la Biblia, sabe más del espíritu de profecía que nosotros, ¿cómo nosotros vamos a combatirlo? Primero, que no somos nosotros, lo debemos de combatir con Dios, estando unidos a Dios en oración y en su estudio. Y segundo, eso es lo que dice él, si él conoce más muchas veces que uno mismo, es que uno lo que tiene que poner es a estudiar, a orar, a rogar y a clamar. Por eso el enemigo lo que quiere es que no se hable, sobre todo ni de la Biblia, pero del espíritu de profecía, que nos habla mucho del carácter de Satanás. Si no conoceremos al enemigo, es como una guerra. ¿Cómo vamos a tener una estrategia contra un enemigo que no conocemos? Lo debemos de conocer y no subestimarlo. Y tener claro que solos no lo vamos a derrotar, solo con Dios. Así es, desde luego. Aquí hay una cita de Elena White que nos dice, el dragón es Satanás, dice, fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte de Salvador, pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el que prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana de aquel tiempo. Bueno, y aquí habría que agregar, bueno, en otras citas también ya lo dice Elena White, que no solo fue el Imperio Romano, que en realidad quien instigó todo esto, ¿quiénes fueron? El mismo pueblo, su mismo pueblo por lo que él había venido a morir, pues instigó para que Cristo fuera crucificado en la cruz, porque al final ellos fueron los que, el Imperio Romano fue el instrumento, ¿no? Lo que utilizó para llevar a cabo este plan que hizo. Y luego nos habla de que Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Al mundo entero. Al mundo entero. No se salva nadie. Nadie. Y hoy en día, o sea, lo comentábamos el otro día con Ángel, y que hoy en día los ataques del enemigo son más seguidos y más fuertes. ¿Pero por qué? Porque aquí mismo nos dice, sabe que le queda poco tiempo. ¿Y cómo sabe que el enemigo que le queda poco tiempo? Porque estudia mejor que nosotros las profecías, porque sabe lo de los 6.000 años, porque sabe cuándo viene Cristo. Y por lo tanto, como él sabe todo esto, va haciendo su plan cada vez más y más fuerte. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios vaya cayendo y no se salve, porque al final ese es el objetivo, ¿no? Él quiere tener cada vez más gente, porque él aún cree, ya lo hemos visto, a pesar de que sabe la Biblia y todo, él aún cree que tiene algo de esperanza, que puede cambiar las cosas al final de los 1.000 años en el cielo, y cuando se venga para la tercera Jerusalén. Entonces, la segunda Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Que si él sabe todo esto, pues ¿qué va a hacer? Cada vez meter más el dedo en la llaga. Dale, ¿para qué? Para que menos pueblo de Dios esté consciente de lo que está aconteciendo y se haga a un lado, y haya más pueblo que él tenga para poder vencer al final. Porque eso es lo que dicen las sociedades secretas, la masonería, todo eso creen que, porque hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que, bueno, digamos, los papas, ¿no? Toda esta gente que está en este mundo, el mundo oscuro y que todos los luciferanos, los satanistas,
saben que van a perder y siguen insistiendo, insistiendo. Si es que ellos no creen que van a perder, creen que tienen una posibilidad. Y por eso es que cada vez sus ataques son más y más fuertes, porque creen que tendrán una oportunidad al final, porque Satanás los ha engañado. Sí, claro, si engañó a los ángeles, que eran puros, que no vas a engañar a esta gente que está totalmente del lado satánico y que realmente no tiene una discernimiento espiritual. Satanás engaña a toda la gente. Así. Sí. Es engañador y aparte es orgulloso. El micro. Él, aparte de engañador, es orgulloso. Cuando alguien es orgulloso y prepotente, no mira la realidad, no mira con razón, no es racional, se deja llevar por su instinto. Y ese es el instinto. Él es engañador desde el principio Y orgulloso, desde un y egoísta. Sí, sí, así es. Sí. Es decir, por algo el papado quiere marcar a toda la humanidad. Porque si ellos marcan a toda la humanidad, y toda la humanidad es de su pertenencia del diablo, ellos reclamarían que Cristo no tiene derecho de venir a la tierra. Es decir, y es verdad. Por eso esa intención de poner una marca en todos los habitantes para que Cristo no vuelva, porque eso es lo que Satanás dice, que Cristo aceptará que la tierra le pertenece a él y claudicará de su segunda venida. Así es. Y si nosotros, por ejemplo, el plan de Satanás, ¿no?, de inculcar en la gente, en el subconsciente de la gente cosas, vemos que con las películas lo hace. Entonces, siempre hemos visto que estas películas que hablan de que algo viene del cielo, siempre se intenta detenerlo. Ya sea un meteorito, ya sea lo que sea. O sea, en las películas de los superhéroes, en todas estas películas siempre viene algo que viene a destruir la tierra y siempre se intenta que, si lo vamos a ver, todas las películas tienen ese mismo argumento, se intenta detenerlo. ¿Por qué? Porque la idea de Satanás es que la gente se vaya mentalizando que lo que viene de allá hay que destruirlo. Y bueno, y se van inventando, entonces va cayendo en la mente de la gente y la gente va viendo que eso que viene de allá no es bueno y que la venida de Cristo pues no es buena. Entonces va haciendo todo ese juego, ¿no? Porque se la ingenia de todas las maneras para poder engañar a la gente y para poder hacerla caer en su plan, en el plan que tiene, que es de ganarle a Cristo lo que él piensa que puede ganarle. ¿Vas a comentar? Satanás realmente tiene una visión panteísta del mundo, ¿no? O sea, y esto lo ha transmitido a la humanidad. Él realmente cree que el universo está lleno de posibilidades. Entonces él ve injusto que Dios haya copado de alguna forma la autoridad en este universo, ¿no? Y él quiere dar una alternativa. Y él realmente piensa en su fuero interno que va a salirse con la suya, ¿no? Este universo es multipolar y por lo tanto él puede desarrollar un gobierno paralelo al de Dios y para esto está trabajando. Su símbolo, ¿no?, que es el ave fénix, nos habla también de esto. Él sabe que va a ser destruido, pero de alguna forma confía en que hay una inmortalidad implícita en todo ser vivo que él mismo también tiene y que cuando muera va a resucitar y que va a poder desarrollar sus planes. Y entonces no sé si es que al final se lo ha creído de tanto proclamarlo o se ha vuelto loco, pero realmente es lo que él cree, ¿no? Cuando sabemos que el universo fue creado por un Dios que antes de crearlo vivía sereno y tranquilo en su divinidad. Entonces, bueno, este realmente es el conflicto en el cual está inmerso el mundo. Los humanos, cuando no creen en Dios creador, pues creen en una realidad panteísta, en la cual cada civilización la ha expresado a su manera, pero todos creen pues en eso, en la inmortalidad del alma, en que de alguna forma pues tenemos que recorrer un camino que nos va a llevar a una evolución de nosotros mismos, es decir, vamos a ser como dioses, etcétera, etcétera. Así es, totalmente. Sí, yo quería comentar, si la élite hacen lo que hacen, llevando al mundo a ese nuevo orden mundial, ¿no?, y vemos los desastres que todo ello ocasiona en la naturaleza, en los seres humanos, etcétera, lo hacen convencidos de que su Dios es Lucifer y que les promete y les dará la vida eterna. Por eso hacen eso, porque yo dudo que cualquier persona, si no fuera tentada por el diablo, llegaría a esos extremos, ¿no?, de destruir el mundo de la forma que lo están destruyendo,
y luego acusar a los demás, que somos los demás los que lo estamos haciendo, ¿no? Incluso pretenden quitar millones de vidas del planeta, que les estorba, ¿no? Claro, una masacre tremenda, ¿eh? Ya provocaron las guerras, ¿no? La primera, la segunda, etcétera. Claro, ¿eso por qué lo hacen? Que tienen la promesa de que serán eternos, porque el diablo acabará venciendo al malvado Jehová, según ellos, ¿eh? Jehová es el malvado, y el bueno es el diablo. Así es, sí, sí. Bueno, yo quería comentar una cosa, y es que Satanás de alguna manera es el hipnotizador o el hipnotizado. Entonces, lo que dice Luis, ¿no? Él mismo cree eso, porque es la esencia misma del pecado. Por lo tanto, sabiendo y conociendo que el pecado es hipnosis en sí misma, él se autoengaña para engañarnos. Y al final nosotros conseguimos autoengañarnos pensando que eso es cierto. Entonces, sí que es verdad que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sí que es verdad que Satanás está vencido, pero aquí el tema es que Satanás nos quiere hacer creer que no. Ese es el problema. O sea, nosotros, por fe, tendríamos que poder vivir y tendríamos que saber que lo que vivimos no es más que uno tras otro engaño para que nosotros sigamos hundidos en el sufrimiento más absoluto, ¿eh? Para que suframos por el mundo y no suframos por Cristo, porque hay dos maneras de sufrir. Recordemos, la misma palabra lo dice, que si nosotros estamos afanados y sufriendo por las cosas del mundo, eso no nos va a llevar a ningún sitio, nos lleva a muerte. Pero si nosotros nos afanamos y sufrimos por las cosas de Dios, eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, lo que quiere Él es que suframos por las del mundo, para que pensemos que Cristo murió para nada. Es un engaño, es una pura hipnosis. Entonces vivimos en pura hipnosis. ¿Y qué pasa? ¿Cómo despertamos, no? Dice Elena White que el mundo está llenado de Tomases, ¿no? Hoy en día, al final, Tomás es Tomás, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Que tuvo que meter la mano en la llaga, ¿no? Para ver, no creer. Para ver, ver, no fijaros, tú has hablado del dedo en la llaga para doler, para hacer daño, pues fijaros cómo hasta en eso Satanás imita, ¿no? Hay que meter la mano en la llaga. ¿Y cómo se hace eso hoy? Tenemos pruebas, ¿no? ¿No tenemos arqueología pura que nos dice qué pasó en el diluvio? ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Qué pasó en el Mar Rojo? ¿Todo eso para qué es? En parte, aparte de todo lo otro, es para despertar. Es para que la hipnosis no nos domine, ¿no? O sea que tenemos también parte escrita, tenemos las piedras hablando también, ¿no? O sea que todo eso es maravilloso. Y esa es la lucha verdadera del cristiano, ¿no? Decidir por qué queremos sufrir, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es complicado y es difícil cuando uno no logra entender ciertas cosas, cuando uno no logra entender, bueno, lo que le está hablando, ¿no? Porque somos seres humanos y lamentablemente el diablo nos va poniendo situaciones en nuestra vida que, bueno, que estamos en esa lucha ahí espiritual de que realmente dices, hombre, ¿y esto que me está pasando? ¿Por qué no? O esto que me está pasando, no tengo explicación. O yo que sé cuántas cosas que se nos atraviesan en la mente. Por ejemplo, yo esta semana, lo comentaba con Víctor, ¿no? Hemos tenido una serie de ataques muy fuertes hace unos meses ya atrás, y ha venido una detrás otra y que no para, ¿no? Y entonces lo decíamos, claro, al visto desde la parte mundana, desde la parte del mundo, de la parte sin Cristo, cuando tú ves y ves todo lo que te está pasando y dices, hombre, ¿cuándo habrá una de buena, no? Pero luego comienzas a analizar, ¿no? Y comienzas a analizar que tú sabes lo que hay detrás y tú sabes lo que viene. Y entonces decimos, si nosotros realmente no tuviéramos la esperanza de Cristo, si nosotros realmente no supiéramos que todo esto se acabará y que todo esto que está pasando es porque hay un propósito y porque el enemigo está ahí también, ¿no? Entonces, realmente no viviríamos con esperanza. Y entonces es cuando tú te empiezas a plantear cosas y te empiezas a poner, hombre, ¿hasta cuándo se va a acabar todo esto? Y no sé qué, y todo el sufrimiento y todo lo que estás pasando. Pero al mismo tiempo haces como una retrospectiva, ¿no?
de todo, de lo que se está haciendo por la obra, del mensaje que se está dando. Entonces dice, hombre, si es que entiendo todo, entiendo que realmente voy por el buen camino, que no soy perfecto, que no soy perfecta, que tenemos muchas cosas que cambiar, pero que si el diablo se está metiendo tanto así con nosotros, es porque realmente queremos hacer las cosas bien y porque realmente se está dando un mensaje muy fuerte aquí en este ministerio y lo estamos viendo cada vez más. Y entonces dice, y entonces uno se plantea y dice, bueno, nos queda seguir por fe, a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de que nos sentimos a veces tan hundidos, porque lo he sentido estos días, pero al mismo tiempo uno dice, pero por fe seguiré porque sé que hay un trabajo que hacer, porque sé que hay un futuro mejor que tendremos y lo seguimos. Y entonces, es lo que dice Ángel, el diablo nos pone un velo tan grande que no nos permite ver más allá del sufrimiento que estamos pasando en ciertas situaciones de nuestra vida. Y decimos, hombre, pero ¿cuántos años faltan? Muy pocos años para que se termine. Entonces, sigo adelante, venga lo que venga, sigo adelante por fe en Cristo, aunque no lo sienta, sigo adelante. ¿Por qué? Porque de nada nos servirá estar lamentándonos, ¿no? Y esas cosas es que esta semana, bueno, he estado aprendiendo, bueno, ya sé que ya lo sabía, pero a veces hay cosas muy fuertes que uno vive que lo hacen replantearse ciertas cosas y realmente dónde estamos parados, ¿no? Tenemos esa fe suficiente para que cuando vengan las cosas tan complicadas, porque eso ahorita nos pasa con situaciones en nuestra vida que, bueno, que sabemos sobrellevar, pero cuando vengan las situaciones fuertes, cuando vengan que nos digan, mira, a los que son padres, la vida de tu hijo, si no te retractas de lo que sea, ¿realmente estamos preparados para eso? Si ahora con situaciones así, cotidianas de la vida, nos sentimos que nos hundimos, cuando vengan esas situaciones fuertes, o tu vida, porque te retractes de toda la cuestión que estás hablando. Entonces, son cosas que uno se plantea, ¿no? Y que dice, realmente Dios está permitiendo ciertas cosas en nuestra vida para hacernos más fuertes para todas aquellas cosas que vienen. Esto encaja en lo que antes comentabas, ¿no? Que el diablo está vencido. Pero sabemos que Dios es más poderoso y Dios estará al lado de estas pruebas, Dios estará para dar la salida, para sostener y dar la salida, y esa es la confianza que se tiene que tener. También comentar que con esto que comenta Fanny, el pueblo de Dios, hablo ahora expresamente por los del cuarto ángel, ¿no? Así como ahora estamos aprendiendo, porque seguimos aprendiendo claro. Siempre, todas las artimañas de Satanás, nosotros como pueblo de Dios también debemos conocer todo lo que pasó en la antigüedad, ¿no? Con el pueblo de Dios, desde la creación. Entonces, no solamente, como dice, ¿no? la iglesia nominal, que no, solamente se debe hablar de Cristo y no de Satanás, no las artimañas de Satanás. Pero es importante conocer las dos partes, a sí. Cristo y también a Satanás. Y el enemigo, claro. No. Entonces, ¿por qué? Ahora decías, bueno, nosotros hemos tenido problemas, tenemos problemas, pero por fe nosotros vamos, nos levantamos y seguimos. Eso es verdad. Pero lo digo por aquellas personas que llevan muy poco tiempo dentro de este ministerio, que a lo mejor no lo saben. Aquí lo primordial es conocer a Cristo. ¿Y cómo conoces a Cristo? Hay gente que dice que el Antiguo Testamento casi no vale de nada, pero sin embargo esto nos lleva a conocer el Nuevo, ¿no? Si nosotros no conocemos la historia pasada, nosotros no podemos conocer a Cristo. De hecho, en esta semana me llamó la atención un texto que dice en Primera de Samuel, dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y buscando qué significaban Mizpa, no lo puedo pronunciar bien, en la Strong dice
que es esperanza y a la vez atalaya, ¿no? Entonces yo pensé, hasta aquí nos ayudó en ese tiempo por las luchas y peleas que tenían con los filisteos, ¿no? Pero yo pensaba y decía, hasta aquí me ayudó a mi Dios. ¿Cómo? Hasta aquí conociendo el ministerio del cuarto ángel. Porque hasta aquí, tal vez el adventista no conocía las artimañas, por lo menos yo, las artimañas que no se hablaba dentro de la iglesia nominal, que no se hablaba para poder hablar a otros, ¿no? Nosotros tenemos ese privilegio de conocer ahora esto, pero a la vez tenemos una gran responsabilidad, no solamente por nuestra salvación, sino también tenemos la responsabilidad de dar a conocer a aquellos que no lo conocen. Por eso tenemos el cuarto ángel, este ministerio tiene una gran responsabilidad a la vez. Todos los que están escuchando y los que van a escuchar esta escuela sabática y en el transcurso del tiempo y del tiempo que tenemos una gran responsabilidad. No solamente para que cuando el diablo nos esté atacando, podamos demostrar, no demostrar en este caso, no sería demostrar, sino es dar a conocer a la gente lo que Dios puede hacer con nosotros, lo que Dios puede obrar en nuestra vida, que a pesar de nuestros problemas, a pesar de las caídas que se puede tener, Dios nos va a levantar. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué al pueblo de Dios les dijo, así como se levantó la serpiente en el desierto, así Jesús iba a ser levantado? Y solamente mirándolo a Él, nosotros podremos vivir, ¿no? Entonces, en este caso, también nosotros igual. Y nada, solo quería compartir eso. No, aparte de eso también, perdón, quería decir que significaba atalaya a la vez, Sí. pero este ministerio realmente es ese mensajero, el atalaya que da ese alimento a su tiempo. Pero a la vez nosotros somos una calca, ¿no? del que lleva este mensaje. En este caso sería Víctor, ¿no? Pero nosotros tenemos esa responsabilidad de que donde él no puede llegar, pues nosotros también tenemos esa responsabilidad de dar a conocer, ¿no? Sí, al final es una cadena, ¿no? Es un cuerpo de Cristo, la iglesia, cada uno tiene sus partes, ¿no? Y cada uno se desempeña de las diferentes formas, el pie, la mano, cada uno tiene sus diferentes funciones. Uno no puede hacer lo mismo que el otro, está claro. Entonces, claro, cuando hay un mismo sentir, un mismo mensaje, una misma voz, pues está el mensajero, pero ese mensaje se deriva a los otros y a su vez se convierten en mensajeros y así. Y todo va de esa forma. Es como el Evangelio ha ido adelante desde siempre, ¿no? Todo se ha ido transmitiendo y cada uno en su lugar pues va transmitiendo el mensaje, que al final eso es lo que vale. Bueno, ella hablaba de los atalayas, ¿no? O sea, somos atalayas y Satanás conoce a los atalayas de Dios. Entonces hablamos de que es engañador. También él usa el miedo. Satanás usa el temor. Mucho. Ponernos temor. Eso dice en la Biblia tantas veces, dice, esfuérzate y sé valiente. Te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Eso nos lo manda. Porque si no hay valentía, no se puede avanzar en la obra. Y Satanás usa mucho el temor, sobre todo dentro de las iglesias, de las iglesias como las estamentadas, ¿no? Usa mucho el temor de hacer lo que hace la mayoría, de seguir lo que hace la mayoría. Si nosotros seguimos la Biblia, que Dios nos dice, no menosprecies las profecías, la misma Ellen White escribió que ni uno de cada 20 de las supuestas iglesias adventistas sería salvo. Entonces, si queremos seguir la mayoría y ni uno de cada 20 será salvo, quiere decir que la mayoría será la que estará equivocada. Entonces, tenemos que dejar atrás el temor y tenemos que hacer la voluntad de Dios y saber que nuestro jefe es Dios. Cuando tenemos eso claro, otra cosa también, lo de que Satanás está vencido, sí que hay que tenerlo muy presente, porque aunque es muy poderoso, Dios es el más poderoso. Claro. Y si nos ponemos en sus manos, no nos podemos dejar, aunque Él hace muchas cosas. Yo misma he tenido unas experiencias muy fuertes
pero si siempre tienes claro que Él es superior y que aunque en ese momento a lo mejor no has podido obtener la liberación, te va a liberar, Él te libera, y lo he visto en mi vida, como Él me ha liberado de toda situación, creyendo que Él es más poderoso y sabiendo que el enemigo está derrotado. Sí, sí, claro está que Dios es más poderoso y por lo tanto con Él tenemos la victoria. Para llegar a esa victoria pues tenemos que pasar muchas situaciones. Para que nuestra vida vaya de acuerdo al carácter de Dios, pues Dios nos pone en situaciones para que vayamos puliéndonos, ¿no? Porque al final ese es el trabajo del alfarero. Y lo que decías tú, luego hay cosas superiores que soportar. Sí, claro, entonces es una preparación, claro, todo es, al final se remonta a todo eso, a una preparación para ir forjando tu carácter y para que vayas aguantando las pruebas más duras que te vendrán, porque, o sea, es que como cristianos sabemos que la cosa no mejorará, que irá empeorando, pero claro, a cada prueba que ganamos tenemos más fuerza para vencer en la otra, y al final eso es lo que nos va haciendo más fuerte, el saber que si Cristo me ayudó en esta prueba, me ha sacado de esto, pues claro que lo hará en la otra. Entonces, por lo tanto, me pongo más las pilas, oro más, estudio más, me dedico más a Dios, y de esa forma yo voy, ¿qué? Tratando de ir, de que el Espíritu Santo vaya llenando a mi vida, porque al final no es con nuestras propias fuerzas, porque al final la salvación la obtenemos por fe. Pero ¿cómo obtenemos esa fe? ¿Cómo realmente llegamos a ese punto? Pues no nos queda de otra que confiar en Dios y seguir y orar. Y orar, la oración es tan importante en nuestras vidas, porque sin la oración es que realmente no podemos aguantar absolutamente nada. Necesitamos enemistades, porque entonces, ¿cómo Jesús llegó a decir? Sí, ¿Cómo para tener el carácter de Jesús? No sé, ahora, hola, ahora. Ahora. Para el carácter de Jesús era que lo estaban matando y decía, perdónalos que no saben lo que hacen. Para llegar a ser ese carácter, ¿saben qué es? Que nos estén torturando y decir, perdónalos que no saben lo que hacen. Sí, sí. Si no podemos soportar que nos hagan un daño, a veces psicológico, no podremos soportar eso tampoco. Entonces ese es el carácter de Jesús. Sí, sí. Sí, quería comentar que, claro, lo que comentas de la preparación, ¿no? Todo esto es un entrenamiento, pero si nos quedamos solo en el sufrimiento, no es completo. Por eso Javi cuando decía, no, es que ya Satanás hace miles de años que ha empezado a hacer la imitación, ¿no? Y dices, ¿cómo el Señor ha permitido que Satanás prepara la imitación antes que la realidad, ¿no? Y te planteas, bueno, pero ¿por qué, no? ¿Por qué tenemos que estar así de engañados, no? Pero es que fijaros, si esto no hubiera sido así, ¿quién sabe más, no? Satanás, ¿no? Él ha ido mostrando cosas, ¿no? Si eso no hubiera sido así, no hubiéramos podido desde el ministerio explicar Ciertas cosas. todas las estrategias de Satanás desde el principio de la creación, y que hacen que ahora vayamos a afrontar el tiempo final conociendo las mentiras. Porque podemos orar mucho, podemos tener mucha fe y todo eso. Pero si no conoces eso, menos mal que se ha dado antes para que ahora lo podamos aplicar a nuestras vidas. Sí, sí. O sea, fijaros qué importante es que se haya expresado esto en el ministerio durante tantas conferencias. Cerca de 85 o algo así. Conferencias de puertas dimensionales que han hecho que muchísima gente pudiera escuchar. Gente que estaba en el otro extremo. Pero es que no es solo para ellos. Eso es para lo que ha de venir. Satanás dice que al final va a haber la mayor parte de las presentaciones de seres muertos, de familiares muertos, fallecidos, va a ser cuando van a salir más, cuando la gente va a tener más experiencias de este tipo. Entonces, tendrían que saber ya lo que eso representa, ¿no? OVNIs va a ser cada vez más, tendrían que saber ya lo que eso representa, ¿no? Lo que decía Luis, toda la imitación panteísta, eso va a ser cada vez más. El ecumenismo se va a basar en eso, en el panteísmo, el medio ambiente, pero el panteísmo. La apostasía omega. Eso es lo que va a hacer que entre el domingo en la iglesia. O sea, que todo eso ya lo permitió el Señor que pasara antes, para que ya ahora lo podamos practicar. Y realmente es un plan perfecto.
Sí, sí. Se piensa Satanás que va dominando, pero en realidad está siendo utilizado al final. Al final, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí, sí. Y bueno, con respecto a eso que decías de que Dios ha mostrado a través de tantos años a este ministerio ciertas cosas, porque se ha conocido muchas de las artimañas de Satanás por situaciones que uno va viendo, cosas que se van leyendo, contactos que se tiene con gente del otro lado también. O sea, a veces, bueno, hay gente que dice, hay gente que se pone, bueno, dice, no veas, yo qué sé, ciertas cosas, ¿no? Que a veces es importante no meterse en ello, pero sí conocer ciertas cosas, sí conocer mucho de historia, sí conocer de muchos temas. ¿Por qué? Porque de esa manera tú puedes ir viendo cómo el enemigo va utilizando cosas y Dios te pone un discernimiento y te dice, mira, esta imitación de lo que hay en el cielo. Por ejemplo, con la cuestión de las pirámides. ¿Cómo fue que llegamos a, bueno, cómo fue que se llegó a saber que realmente era una imitación de lo que había, de lo que es el trono de Dios? Entonces, son muchas cosas. Por ejemplo, aquí en la parte del lunes, que nos habla de Satanás desarrojado en la tierra, habla de una guerra, que hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fueron lanzados, ¿no? ¿Nosotros alguna vez nos hemos puesto a imaginar en esa guerra que hubo en el cielo? O sea, yo antes de venir aquí, y de todo lo que he conocido, de hablar con Víctor, de ver cosas, yo la verdad es que no me lo planteaba. Yo pensé que había sido, yo qué sé, una guerra, digo yo, bueno, fue que es que los expulsaron y ya está. Pero no me planteaba una guerra en sí, una guerra como tal, pero nos lo está hablando la propia Biblia. Y Elena White también nos lo dice, es una guerra literal que hubo. Una guerra literal. Y entonces yo me acuerdo que una vez, bueno, y eso es un tema que de los tantos que tenemos aparcados ahí, que no hemos podido sacar, que hablaremos de ello, cuando estábamos viendo alguna cosa de esta, de la guerra, no sé qué, nos estábamos recordando de la película de Star Wars. Y de cómo ahí, bueno, para los que lo han visto, ¿no? Hay ciertas situaciones y ha habido cierta guerra, sacan sus espadas láser, y cuando tú lees no lo encontré, no lo traje, uno de la cita de Elena White, que habla de que ángeles tienen una especie de espada de luz. Claro, entonces digo, ¿de dónde Satanás ha sacado lo de esta película? Porque ya lo ha visto. Flamígeras, dice. Sí. O sea, flamígera, ¿qué quiere decir, no? Probablemente tenía o tiene una. Sí, entonces empiezas a ver la historia de cómo se desenvuelve la historia de esta película, y empiezas a ver que siempre no es lo mismo que utiliza Satanás. Pone al malo como Jesús y al bueno como él, ¿no? En este caso, los antagonistas de la película. Y a raíz de que fuimos viendo eso y empezamos a buscar información en internet, y empezamos a ver muchas cosas tan interesantes que algún día las presentaremos, pero que realmente dices, hombre, todo lo que él va presentando en ciertas cosas, es lo que ha vivido, y es lo que vivió esa guerra que vivió en el cielo, y que fue una guerra muy ardua, por lo que nos mencionan, ¿no? Que al final perdieron, y a raíz de eso que vimos nosotros, un episodio de los tantos que tiene esa película, hay una parte de una película donde hablaba de ciertos componentes que tenía un niño, que era él como el símbolo que era Jesús, que al final se convierte en malo, pero lo estaban poniendo que había nacido de una mujer virgen que nunca había conocido, bueno, y que tenía algo especial en la sangre. Y a raíz de eso nos llevó a otro tema que también está en preparación y que ya lo sacaremos, que es brutal, sobre ciertos componentes que hay en la sangre, y que descubriremos tantas cosas. A raíz de eso nos llevó a buscar eso, y bueno, y Ángel fue el que ha investigado todo este asunto, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, los somátides. Y claro, y empiezas a ver unas cosas que realmente son fascinantes, que dices, cómo Dios es tan perfecto, ¿no? Cómo nos crea, cómo tiene todo tan bien planeado, pero que si no hubiese sido porque nos acordamos de esas cosas, no hubiésemos, o sea, Dios va utilizando cosas, lo que me quiero que me entiendan es que, como decía Javi, el diablo copia nada más lo que él ya ha visto, lo que él ha vivido, y lo trae aquí y lo pone del lado del mal.
y nos engaña, ¿no? De esa manera. Entonces nosotros, por eso es que debemos de conocer todas esas artimañas para saber cómo enfrentarlo, y ya Dios nos lo ha dado en la palabra de Dios. Y es la parte que, bueno, no sé si tiene comentario, creo que Javi tiene alguno. Sí, eso de que él copia, a veces lo repetimos, pero no nos lo terminamos de creer, No, porque no, a no. veces se lo pone al final como un creador, es decir, como que él se anda imaginando y creando Y ando cosas. creando cosas, sí, sí. Y no, es que lo sabemos y lo repetimos, pero no nos terminamos de enterar que él solo copia. Y ahora, el hecho de hasta dónde ir, bueno, con las maquinaciones de Satanás, pues sí, yo creo que ahí es una cuestión de estar en comunión con Dios, y el Espíritu Santo uno le va a marcar Va cuándo es revelando. útil, cuándo es provechoso y cuándo ya se pasa un límite que es una pura curiosidad que no conviene. Pero ahí el Espíritu Santo lo marcará. Bueno, Víctor siempre ha contado una historia que a él le ha pasado, bueno, la mayoría la conocen. Pero eso tenemos que tener esa fe de que el Señor nos va a decir, bueno, hasta aquí está bien, ¿no? Ya ciertas profundidades de Satanás Ya no no, puedes, sí, sería claro. una curiosidad perversa, porque sabemos que hay una fascinación del mal. El mal provoca una fascinación. Y hoy lo estamos viendo. Hoy hay mucha gente que se dedica a la conspiración, que solo quiere ver cuántos cuernos tiene el diablo, Ah, sí. pero la luz no le interesa. Pero bueno, nosotros, ahí está también el que realmente busca la luz y el que no. Pero sí es provechoso, útil y necesario saber y todo lo que Dios considera que nosotros sepamos de Satanás. Y eso no podemos negarlo. Y el que lo niega, pues andará ciego y caerá en el hoyo. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Y así van. Así es, está claro. Más adelante aquí nos habla, que esa es la otra parte que quería un poco destacar, bueno, o sea, los versículos más que todo, nos dice, a ver, con este juicio sobre Satanás, bueno, lo que pasó, ¿no? Que se arrastró la tercera parte, que fue arrojado y que vino y que, claro, empezó a ir tratando de ir a imponer todo lo que había hecho en el cielo, pues en otros mundos. No tuvo éxito, pero sí tuvo éxito en el nuestro, y por eso hoy en día estamos aquí, ¿no? Pero que él va tratando de qué, porque sabe que este mundo no fue creado, pues Cristo lo creó con tanto amor, como todos, ¿no? Pero fue el especial, el creador, el que lo formó, bueno, puso un especial cuidado, y luego cuando él vino y hizo todo para que el ser humano cayera, vio que hubo un plan para su salvación, y claro, lo odia más, bueno, Elena White lo odia, lo dice en una de las citas acá, lo odia tanto, ¿por qué? Porque sabe que es el objeto de la niña a los ojos de Cristo, por el que ha dado su vida, tiene especial cuidado con nosotros. ¿Por qué? Porque nos perdona, nos ayuda, porque quiere que seamos salvos. Entonces eso a Satanás lo detesta, porque claro, tiene esa guerra tan con Cristo, y esa envidia que siempre tuvo, y ese orgullo, y al ver que Jesús se preocupa tanto por nosotros y que fue capaz de dar su vida, de venir a este mundo, de hacerse hombre y por nosotros, eso a él, claro, le pone más cuidado y trata de arrebatarle todas las almas que puede. es creador Y él no, claro. Y porque Sí. vamos a ocupar los lugares que ellos dejaron. Exacto, también Eso a él ahí le va. retuerce. Y a eso él le retuerce, y mucho, claro. Y bueno, nos dice aquí que Satanás todavía tiene un poder limitado para dañar al pueblo de Dios en la tierra, aunque sabe el poco tiempo que queda, y sabe el poco tiempo, pero bueno, muchos no saben. Por lo visto en la iglesia él sí lo sabe, pero muchos en la iglesia no lo saben. Pero aunque le quede poco tiempo, dice, hace todo lo posible para causar dolor, sufrimientos y estragos aquí. Bueno, es su naturaleza, su esencia, es lo que él. Y nos habla, dice Apocalipsis 12:1, acerca de cómo defendernos del demonio. Bueno, Javi lo estuvo comentando, dice, ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le han vencido por medio de ¿qué? El sacrificio de Cristo ya lo hizo, ¿no? Está dado. Por fe tenemos que confiar en que la victoria está ganada por medio de eso. ¿Pero qué? Dice, y de la palabra de testimonio de ellos, de nuestro testimonio, de lo que damos al mundo, ¿no? De lo que enseñamos y de lo que mostramos. Y menospreciando su vida, dice, hasta la muerte. Aquí el yo, pues, tiene que quedar crucificado y darlo todo por la causa de Dios, que al final es lo más importante y al final es lo que nos debe importar, ¿no? Y nos habla también, que nos dice Efesios 6 del 10 al 18, sí que lo quiero leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. O sea,
Estamos hablando de cómo hacerle frente al enemigo, ¿no? Hablamos de todas sus artimañas, pero ¿cómo podemos hacerle frente y no quedarnos sumidos ahí en que, ay, que me está haciendo pedazos y no puedo? Dice, fortaleceos en el Señor, en Dios, y en el poder de su fuerza. O sea, nosotros no tenemos esa fuerza, pero ¿quién nos la da esa fuerza? Nos la da Dios. Entonces, ¿qué? Tenemos de agarrarnos de esa fuerza todo lo posible, todo lo que, con uñas, con dientes, con todo lo que nosotros podamos. ¿Para qué? Para fortalecernos en esa fuerza, para que Dios realmente nos dé esa fuerza. Porque si nos quedamos así, de brazos cruzados, no podremos obtener esa fuerza y nos quedaremos ahí sumidos en el sufrimiento. Porque no tenemos, dice, lucha, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes con las acechanzas del diablo. Vestidos, dice, de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Ya lo hemos visto en otros versículos y en otras veces, ¿no? La palabra de Dios, la fe, la oración, toda esa armadura debemos de tenerla siempre lista, siempre puesta para cuando venga un dardo del enemigo, mira, choca contra la armadura y no nos puede hacer nada. Que claro que vendrá las consecuencias, no lo que pasa, pero a nosotros, ¿qué va a pasar con nuestra mente? Estaremos preparados y diremos, bueno, ok, estoy pasando un mal momento, pero por fe saldré de este y vendrán otras, pero por fe, porque al final lo más importante viene cuando Cristo venga, que se acabará todo lo que está pasando aquí. Porque dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, a veces, claro, nos pasan situaciones de personas que vienen y nos dañan o que se ponen contra nosotros, bueno, lo que ella decía, ¿no? Pero vemos que en el trasfondo de todo eso, de todas esas personas, de todo eso, ¿quién está? No tenemos lucha, dice, contra carne ni sangre, sino contra quienes, contra el enemigo que instiga a estas personas porque se han dejado engañar por él y están de su lado. ¿Para qué? Para hacernos a nosotros la vida imposible. Y entonces no tenemos esa lucha contra ellos, es contra el diablo. Y contra eso tenemos que pelear, ¿cómo? Con la armadura de Dios. Por tanto, dice, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, se acaba una cosa o viene una cosa, pues debemos estar firmes y seguir adelante. Sí, listas para la otra, la que viene. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí viene una parte muy importante. Y vestidos con la coraza de justicia. Estad, dice que, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque hoy en día, lamentablemente, la verdad se ha distorsionado tanto y se pone tan entredicho muchas cosas con la verdad. O sea que solamente si estamos en la verdad, si estamos en el mensaje cuál es, tal cual es, según la Biblia lo dice y según el Espíritu de Profecía nos lo dice, pues solamente de esa manera podemos resistir en esos días. Pero si realmente no tenemos la verdad de nosotros, ¿qué estaremos? Pues engañados. Engañados de que vamos bien. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día en la iglesia? No, como decían en el tiempo de que iban a destruir el templo de Jerusalén, el templo de Dios es este, y aquí estaremos seguros, no nos pasará nada. El mismo pueblo de Dios, ¿no? Pensaban que ese templo, porque eran los elegidos de Dios supuestamente, porque era el pueblo de Dios, pues no les iba a pasar nada. ¿Y qué les pasó? Al final terminaron muertos todos, ahí mismo dentro del templo. ¿Y qué pasa hoy? Que dice, no, hablando de la iglesia, ¿no? Esta es la iglesia de Dios y aquí no nos va a pasar nada. Le escribían el otro día, creo que a Víctor, un comentario que dice una hermana de la iglesia me dijo que si me borraban del libro de la iglesia, me borraban del libro del cielo. Y yo digo, católico 100%. Sí, es que es increíble, digo yo, las cosas que se llegan a pensar. No se llegaba más. Sí. Entonces la hermana preocupada le viene y le escribió a Víctor, le dice que me van a borrar del libro. Si dice que si me borran del libro, me borran del libro del cielo. Yo digo, bueno, claro, ya Víctor le... Sí, y se lo creen, ¿cómo es posible? Entonces, es lo que digo. Entonces, ¿qué pasa? Que se piensa que se está en la iglesia, ahí estás sentadito, estás a salvo de todo, pues, y ya está. Templo de Dios es este es el pueblo de Dios y aquí no pasará nada. Y cuando vengan las cuestiones, ya veremos cómo los judíos de ese tiempo caerán igual los adventistas caerán igual que ellos. Sí.
quemados, bueno, ya acordémonos de Ezequiel 9, ¿no? Claro, porque es que la verdad es la verdad de todos los tiempos, más Más verdad la, presente exactamente, que se a está eso voy. añadiendo. Sí, sí. Pero claro, si esa no la queremos aceptar y solo nos quedamos con la pasada, bueno, pues entonces no tienes toda la verdad, no estás andando en toda la verdad. ¿Eh? Y permaneces allá pensando que, bueno, como estoy aquí bajo el techo de la iglesia, Sí. no es seguro, ¿no? Sí, sí, Más sí. hay muchos que ya no creen en el espíritu de profecía. Ah, no, sí, sí, eso ya es, sí, sí, nada, nada, nada de nada. Lamentablemente, claro, se va perdiendo bueno, se va perdiendo todo, se va perdiendo la fe, se va perdiendo todo y vas desechando cosas. Las cosas que te estorban, si a mí me gusta comer, yo qué sé, porque hay muchas adventistas que comen cerdo aún también, hablando ya, quitando un poco lo de la carne, ¿no? Pero hablando a cosas... Cerdo. Muy bien, muy bien. Entonces, sí. Entonces hay muchos adventistas que aún comen cerdo, por ejemplo. Y claro, Elena White es tan categórica en ciertas cosas y ya no. Como dice, cierto, bueno, y no solamente de eso, sino que de otras cosas más. Espero que la reforma pro salud. Entonces, a eso me estorba a mí. Por lo tanto, digo que esa mujer estaba, porque muchos dicen, estaba un poco loca, o que la pedrada la dejó y que realmente no es profetisa de Dios. Bueno, y se pone tantas excusas. ¿Por qué? Por querer seguir en el pecado, porque al final eso es. Se quita la credibilidad a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque eso nos dice, bueno, lo que pasaba en los profetas, con los profetas. En el tiempo de los profetas, claro, los profetas decían lo que hacía mal el pueblo. ¿Y qué hacían? Lo apedreaban. Porque lo que decían no les gustaba, pero porque estaban haciendo todo lo que él estaba diciendo. Entonces, es lo mismo ahora. Sí, la historia es exactamente igual, porque si recordamos en la época de Jesús, la mayoría de los sacerdotes, los que hoy serían los pastores, eran saduceos y los saduceos no consideraban los libros proféticos. Ellos solo consideraban el Pentateuco. Por eso Jesús, cuando le habla a los fariseos, siempre en general cita el Pentateuco, porque ellos sí reconocían la autoridad de ellos, pero no de los profetas, no del espíritu de profecía. Y hoy es la misma historia. La historia por eso se está repitiendo calcadamente. Lamentablemente la mayoría no lo ven. Y el hecho, al final, con lo de Satanás que tanto hablamos, ya el nombre de la lección, cuando uno ve, dice, Satanás es un enemigo vencido. Claro, si uno lo toma eso en términos muy humanos, dice, bueno, ya está vencido. Sí, ya no hago nada. Ya. Pero sin embargo, Satanás recién ahora va a tener más poder que nunca en este mundo. Entonces, ¿de qué manera está vencido? Él ya no lucha, él ya no engaña, él ya no guerrea con nosotros, claro, y más que antes. Lo que pasa que él fue desenmascarado. El cumplimiento, la sangre verdadera, la que nos limpia de pecado, ya fue ejecutada, ya se ejecutó el plan de salvación. Cristo ya murió en la cruz y ya tenemos la consumación y la certeza de que somos salvos. Pero Satanás sigue actuando igual que antes y con más poder. Y con más fuerza. Y con más fuerza y con más ira y con más experiencia. Sí, y recién ahora es cuando va a venir y se va a poner en la tierra y va a reinar en Jerusalén personalmente. Entonces, eso de que es un enemigo vencido es verdad, pero hay que entenderlo en el contexto que se lo usa en la Biblia, porque se lo está utilizando como que, mira, ya está vencido, ya no hay nada que hacer, ya... No, y ese tema no es así. Entonces, eso está provocando eso, ya minimizar y no darle importancia, total, Cristo ya lo venció, yo no tengo nada que hacer. Y si no, es como cuando Pablo decía, yo peleo no como quien golpea el aire, porque él conocía contra quién peleaba. Si no, estamos golpeando el aire y ahí vamos perdidos, obviamente. Así es, así es. Está vencido, está sentenciado, pero está libre. No Aún. está encarcelado. Está libre para hacer lo que se le antoje, hasta donde Dios le permita. Sí. Y por eso está actuando como está actuando, y sobre todo contra el pueblo de Dios. Sobre todo los que predican la verdad. Sobre todo, La es que ahí verdad vamos, auténtica. lo que está hablando aquí, Actual. Ceñid vuestros lomos con la verdad. De eso tenemos que aprender algo de la naturaleza. Fijaros los animales que son acorralados. Las fieras acorraladas o un jabalí acorralado, de hecho son más peligrosos cuando están perdidos. Cuando ya se sienten vencidos, cuando ya se sienten que ya no pueden hacer nada más, entonces son letales. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás sabe que queda poco tiempo, está desenmascarado, pues por lo tanto va a intentar aún más hipnotizar, aún más engañar, etcétera, etcétera. Si todo estuviera bien, si no lo estuvieran persiguiendo, no tendría que esforzarse tanto.
Si estuviera enmascarado no tendría que esforzarse tanto. Estamos siempre en lo mismo. Siempre vamos a lo mismo, claro, así es. Luego, bueno, para ir terminando con esto, bueno, hablaba de vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Claro, nuestros pies, ¿para qué son? ¿Para qué Dios nos lo ha dado? Bueno, para caminar obviamente, pero en el sentido espiritual, para que salgamos y que y vayamos y demos el Evangelio, porque al final estamos viviendo en los últimos días y al final lo más importante aquí es que el Evangelio pueda ser predicado a todas las personas. ¿Cuántas personas no están muriendo? ¿Cuántas personas afuera están muriéndose sin Cristo? ¿Cuántas personas hay que viviendo una vida totalmente sin esperanza de infierno? Bueno, imaginémonos, nos pasa a nosotros cosas, ¿no? Situaciones. Mucha gente de afuera también les pasa y cosas peores. Pero ¿qué pasa? No tienen esperanza. Claro. Nosotros la tenemos, porque sabemos que son momentáneas las pruebas y que al final, pues, ya no habrá más sufrimiento y más. Pero la gente de afuera... Es que somos rescatistas. Sí, Tenemos que sí, rescatar sí, sí. Nos toca eso, ir a por las almas y que eso sea lo que mueva nuestra vida, la motivación. Si es que al final yo siempre se lo digo a Dios y se lo pido en mi oración. Señor, que mi motivo de vida, que mi motivo de levantarme, de acostarme, de todo, sea salvación de las almas. Porque claro, a veces por las cosas y las cuestiones no lo es. Entonces, yo eso es de pedírselo a Dios siempre, constante en oración, y siempre se lo pido y le digo, Señor, por favor, que mi vida, que mi motivo de vida sea la salvación de las almas. Porque para mí eso tiene que ser lo más importante y para todos. Por eso dice cuán hermosos son los pies, ¿no? Sí, Los sí, que sí. llevan la paz, el Evangelio, ¿no? Así es, así es. Y lo que estás diciendo se resume con ceñíos vuestros lomos con la verdad. Porque en cuántas situaciones en la palabra de Dios se habla de ceñir los lomos. Cuando se habla de ceñir los lomos, básicamente es ponerse un gran cinturón en la cintura, En la cintura, para sí. evitar que la túnica moleste. ¿Para qué? Caminar, Para trabajar, para hacer para cualquier todo. actividad física, tenían que ceñirse los lomos, porque era prepararse para hacer algo fuerte, para hacer un gran trabajo. Y dice ceñir los lomos con la verdad. Con la verdad. O sea, que realmente la herramienta para trabajar Es la verdad. es la verdad. La verdad, Por lo presente. tanto, la verdad implica la verdad de qué? La verdad de la Biblia, la verdad de Espíritu y Profecía, pero también implica conocer las artimañas de Satanás, la verdad de lo que nos quiere vender. Porque esa es la herramienta y con eso te ciñen los lomos, todo junto. No podemos ir solo con el, como aquí decimos, con el cirio en la mano, ¿no? Diciendo, bueno, solo la fe, solo las ganas, el No, poder, no, vamos no, a es que evangelizar, es todo, vamos a y comprar aquí- millones de libros, vamos a darlos, pero ¿vas a explicarle también lo que él espera? ¿Vamos a explicarles también lo que Satanás va a hacer con nosotros de aquí 4 días? Porque si no vamos a hacer eso, no sirve de nada. Sí, sí, es que es algo tan fundamental, ¿no? Bueno, por ejemplo, si vas con la obra médico-misionera, que muchos hoy en día la ponen como bueno, como el brazo, como el otro brazo, como todo el cuerpo, o sea, se enfocan solamente en ello y todo lo demás ya no tiene sentido. Entonces, si vamos a ir con la reforma pro salud, digamos, hablando de salud a la gente, no solo podemos ir a hablar de eso es una puerta de entrada, pero al final, si solo nos quedamos ahí y no le damos todo lo demás, todo el otro mensaje, ¿de qué nos va a servir que la persona esta tenga salud? ¿O de qué le va a servir? ¿De qué? De nada absolutamente, porque al final se deja una cosa y lo otro, ¿qué pasa? Sí, va todo en conjunto. Si vamos a llegar con la obra médica o el mensaje pro salud, se lo damos, sí, pero tiene que venir todo el resto del mensaje, porque es la única forma como el mensaje está completo, totalmente. Bueno, y para ir acabando, bueno, ya después lo que decía Ángel, ¿no? Sobre todo el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos del fuego del enemigo. Con la fe es la forma de cómo nosotros podemos apagar esos dardos que... ¿Por qué? Porque no está pasando en ese momento, pero por fe nosotros estamos viendo que al final de ese túnel, que al final de eso tan negro, está la luz. ¿Por qué? Porque Dios ya nos los ha prometido, y esa es en sí. Y tomar el yelmo de la salvación, ¿no? El alivio, eso refrescante de que tenemos la salvación en Cristo. La espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios siempre, ¿no? Ahí estudiándola y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y a veces no nos quedamos a leer bien esto, orando en todo tiempo, con toda oración, imaginemos, con toda oración, yo qué sé, bueno, o sea, pongámosle más profundidad a ese punto, y súplica en el Espíritu, o sea, si oramos, ¿qué vayamos a hacer? Con toda oración y súplica, suplicando, porque a veces oramos y oramos así. Tenemos de clamar y gemir. Exactamente, clamar, esa súplica. Cuando nosotros suplicamos a alguien, lo hacemos, por favor, no, lo hacemos con fuerza, porque es la manera como Dios ve realmente nuestra angustia y ve nuestro interés en las cosas. Y entonces vamos y le suplicamos de esa manera. Y esa es la séptima herramienta. Y es la séptima herramienta, sí. Bueno, Dios nos las había contado Y velando, dicen ellos, con toda perseverancia y súplica por los santos. Aquí viene la cuestión de la perseverancia, ¿no? Vienen las pruebas, nos vienen las dificultades, pero tenemos que perseverar y no quedarnos ahí, seguir adelante. Y súplica dice, ¿por quién? Por todos los santos. La oración intercesora, que es tan importante y que nos da vida también a nosotros, el orar por los otros. Y de esa manera ayudamos también a los hermanos. Entonces vemos aquí toda una herramienta para enfrentar al enemigo, es lo que destaco más este versículo de la lección que muchas cosas de las que dice, ¿no? Bueno, y luego, porque ya se nos hizo tarde, nos habla de la guerra en la tierra, bueno, habla de la persecución que hubo en los tiempos antiguos. Aquí menciona la Iglesia Católica, milagro que la menciona, como el poder apóstol, que va y que después dice que después vendrá y seguirá y hará lo que tiene que hacer, ¿no? En la persecución del tiempo del fin. Pero al final, y eso es lo que quería terminar de destacar, dice, y es algo que yo se lo comenté a Víctor, que se lo leí, que digo, cuando uno lee esto, bueno, podría interpretarlo de muchas formas, ¿no? Pero claro, son de esas cosas que da la lección que las puedes interpretar como quiera. Dice, dice, en cuánto tiempo duró la persecución aquí. Habla de los 1260 años. ¿Qué debería decirnos esto sobre cuán limitados somos para entender por qué las cosas, como la venida de Cristo, parece demorar tanto, al menos desde nuestra perspectiva? Claro, lo dejan ahí, ¿no? Bueno, alguien podría decir, bueno, está hablando un poco de que nuestro tiempo no es el tiempo, pero claro, otra persona si lo lee ahí, 1260 años duró la persecución y dice, ¿cómo deberíamos de al parecer la demora de Cristo? O sea, que esto puede durar todavía 1260 años más. Desde nuestra perspectiva humana, ¿cómo esto podría? O sea, son cosas que en lugar de decir, hombre, estamos en el umbral de lo último, no nos dejan ir esto, bueno, cualquiera lo puede interpretar de esa forma que lo estoy interpretando yo. Sí. Pensar mal, ¿no? Piensa mal y acertará, dice. y realmente que es muy triste porque se deja así, y cualquiera que lo lee en la iglesia, pues mira, pueda pensar, bueno, es cierto, si 1260 años duró la persecución y de hace tiempo, esto puede durar, yo qué sé. Y entonces decía Víctor, claro, lo dicen porque realmente no saben el plan de los 6000 años, por eso están tan perdidos de que no saben en qué tiempo estamos, ni en qué momento vivimos de la historia, de la profecía, absolutamente nada, ¿no? Y es triste. Pero bueno, esa es una bueno, y después viene la guerra contra el remanente, que ya también lo estuvimos hablando, de toda la parte de Apocalipsis 12 y 17, se llenó de ira y fue a hacer guerra contra los que quedaban, ¿no? Contra el remanente a partir de que paró esa persecución y bueno, y lo que queda hasta el tiempo del fin. Y ahí bueno, y otra cosa que dice, que también me sorprendió, digo, bueno, al menos han dicho esto, que les habla de que las características del remanente del tiempo del fin, que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, y hablan del espíritu de profecía, y nosotros como adventistas, dice, recibimos ese don de la visión profética en el ministerio y los escritos de Elena White. Entonces digo, bueno, por un lado digo, bueno, al menos lo han puesto que aún en esta parte aún sigue, pero por el otro lado, con las cosas que están haciendo, digo yo, es que eso que dicen es totalmente contrario a lo que se hace en la iglesia. Y en los púlpitos no se aceptan. Exactamente, y en los públicos no se aceptan. Entonces, por un lado dicen una cosa, pero por el otro lado hacen otra cosa. Referente
referente a eso, yo misma cuando estaba en la iglesia con una hermana que estábamos intentando, bueno, llevamos el año pasado desde mayo el Ministerio de Escuela Profética en las tardes y ni un día el pastor se presentó. Los ancianos, la mayoría, ninguno vinieron, pero cuando tú hablabas decían, nadie está en contra, pero no la apoyan. No la apoyan y Sí. eso ya hace que los que siguen lo que haga el pastor, lo que hagan los ancianos, bueno, si ellos no van, pues es que no es bueno, ¿no? Entonces no van tampoco. Es lo que dice, es como una Una doble apariencia, cara, sí, sí, una doble cara. Yo no Bueno. he puesto impedimento. Ahora ya directamente nos lo han quitado. Ya dice, ahora se van a encargar los ancianos. ¿Y sabes qué han hecho? Ahora dice que van a hablar de las 28 creencias. Bueno, pues en las 28 creencias habla de que creemos el espíritu de profecía. Y ya comenzaron la semana pasada y ya el primer día no hicieron nada. Es lo que están haciendo. Sí, sí, es muy triste. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Por un lado dicen cosas y por el otro lado hacen totalmente lo contrario. El tema ese del tiempo, por un lado hablan de eso como que acá puede todavía faltar mucho, pero sabemos que se está preparando todo para la aceptación del falso Mesías, que sí vendrá pronto. Sí, sí. Pero hay que recordar que las creencias en general de las iglesias evangélicas, católicas, que creen en el milenio en la tierra, es decir, primero hay 1000 años en la tierra y después se va al cielo. Sí. Entonces, que se esté preparando las mentes para decir, mira, todavía vamos a estar más de 1000 años acá en la tierra para recién ir al cielo. Pues no sería extraño. También podría ser. Bueno, es que se puede interpretar de tantas formas de cómo le vaya mejor a la gente, ¿no? Es que eso es lo lamentable, no dejar claras las cosas para que la gente no venga y mira, lo interpreto como yo quiero, como lo es la palabra de Dios, ¿no? Que debe de ser así. Es que si van al ecumenismo, van a tener que aceptar el milenio en la tierra. Por eso lo que se está haciendo es decir, bueno, mira, para que recién nos vayamos al cielo faltan más de 1000 años todavía. Porque sí o sí van a tener que aceptar el milenio en la tierra. Es de las cosas principales, de los que creen todo el resto del mundo. Así es, totalmente. Bueno, y lo que decía es tan políticos, en todas las lecciones han estado tan políticos que por un lado dejan ver una cosa, pero el otro lado hacen así, y van así, en esa forma de tratar de ganarse, bueno, ir al ecumenismo, porque al fin y al cabo ese es el objetivo. Bueno, y luego ya para finalizar habla de, bueno, lo que decía, la estrategia de Satanás, y empieza a hablar de los planes de Satanás, y al final dice, 2 veces en el Apocalipsis se hace un llamado a la sabiduría y el discernimiento espiritual para poder percibir y resistir la naturaleza engañosa de las actividades de Satanás en el tiempo del fin. Y entonces, bueno, dice ya, y después dice una pregunta, ¿qué tipo de sabiduría es esta? Según Santiago 1.5, ¿y cómo podemos obtener esta sabiduría? Bueno, habla de que hay que estar atentos, ¿no? Pero ya al final, en el día del viernes, en la parte de las preguntas para dialogar, nos hace una reflexión. Es lo que veníamos tratando desde el principio, no ahora. Hablamos demasiado, dice, del poder de Satanás. Es verdad, dice que Satanás es un ser poderoso. Pero agradezco a Dios por nuestro Salvador que echó al maligno del cielo. Dice, hablamos de nuestro adversario, lo mencionamos en nuestras oraciones, pensamos en él y se muestra cada vez más grande en nuestra imaginación. Ok. Ahora bien, dice, ¿por qué no hablar de Jesús? ¿Por qué no pensar en su poder y en su amor? A Satanás le complace que magnifiquemos su poder, dice. Exalta a Jesús, medita en él y contémplalo, serás transformado a imagen. Y ponen ahí una cita bueno, es la cita de Elena White que ponen, ¿no? ¿De qué manera los cristianos dicen y claro, la ponen en un contexto? Bueno, Elena White estaba hablando de, esa es la cita, estaba hablando de algo en concreto, ¿no? Pero ya vienen y la ponen en ese contexto de que quieren echar de ver en la lección. Dice, ¿de qué manera los cristianos magnifican el poder de Satanás? Por otro lado, ¿qué peligros surgen al negar no solo la realidad del poder de Satanás, sino también la realidad de la existencia misma? Entonces se van en un juego que a la gente la dejan más perdida que una cabra. Totalmente mareados, porque por un lado dicen una cosa, pero por un lado, y van en ese juego, ¿no? Y entonces, ¿por qué no hablar las cosas claras desde un principio? ¿Por qué no decir realmente que las artimañas de Satanás, bueno, hay que tenerlas bien claras y bueno, lo que decían, ¿no? Pero por el otro lado, no, solo hablemos de Jesús y ya está, porque al final Satanás es un enemigo derrotado y no hay que ponerle atención, como lo dicen hoy muchos en el día. Es un lenguaje ambiguo. El lenguaje cuenta que ese era el lenguaje de los fariseos en general, que no dejaban las cosas claras de lo que está bien y lo que está mal, era un lenguaje ambiguo. Es decir, la historia se está repitiendo calcadamente.
Así es, totalmente, es lo que está haciendo. Una política que ha entrado hoy en día en la iglesia que es impresionante. Yo creo que son mucho mejor que muchos de los políticos que están ahí fuera. ¿Sí? Pero cuando ves este tipo de cosas, claro, los políticos juegan ese juego, ¿no? Que por un lado, para quedar bien con esta parte del pueblo, digo, pero para quedar bien con el otro también, bueno, voy. Y van en ese juego, ¿no? Que ni es cierto ni una cosa ni la otra. Esa es la retórica jesuita. Así es. Eso, así es como juegan al final. Otra cosa que está pasando es que ponen citas de filósofos y gente Ah, atea sí, en sí. los temas que dan. Dan temas de que para jóvenes y para parejas y se ponen a sacar todas las citas de todos los filósofos del mundo. Y si ponen una de Ellen White, un milagro. Hablan de un tema, un día sacaron para los jóvenes y casi no hablaban de Cristo. Hablaban de ir al psicólogo, de buscar especialistas si tienen un problema, de cómo combatir las adicciones, pero hablaban poco de que por la sangre de Cristo podían combatir esas adicciones, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Como un poco como el profesional, como si fueras a una conferencia que un profesional te está hablando de un tema, en vez de centrarse, de ser cristocéntrico. Así es, sí, es muy triste y todo eso lleva a que los jóvenes, pues mira, cuántos, bueno, al menos yo en los contactos que tengo de adventistas, ¿qué es lo que van poniendo en sus redes sociales y cosas? Frases del filósofo frases o sea, ponen de todo menos de lo que deberían de poner, menos de un versículo de la Biblia, menos de una cita del Espíritu de Profecía. Entonces es lamentable la educación que se les está dando. ¿Por qué? Porque a mí me parece más importante lo que dice Gandhi, por ejemplo. O sea, y ya sabemos qué es lo que hay detrás. No, vamos y ponemos una frase porque así queda guay, así queda bonito. Y así pues, mira, estoy bien con mis amigos los otros. Estoy bien con todos y ya está. Pero en cambio, una cita del Espíritu de Profecía, muy pocas veces lo hacen. Entonces, vamos a ese juego, ¿no? Al final, hablando de sobre el matrimonio, lo que decía, traemos a, yo qué sé, psicólogos o lo que sea, pero las citas de Elena White que son tan claras con referente a este tema que no necesitaríamos muchas cosas y ahí están todos los consejos. Necesitamos filósofos y que nos digan frases de amor y de todo esto, cuando sabemos que la Biblia son las guías que realmente deberíamos de utilizar. Entonces es lamentable hoy lo que está pasando y así es como van creciendo los jóvenes y los niños. Los jesuitas dicen que la teología empieza donde termina la filosofía. Eso parece muy bien, pero lo que están diciendo es que la teología se debe hacer a la luz de la filosofía. Y también dicen que la Biblia se debe interpretar a la luz de la ciencia moderna. Entonces lo que están haciendo es eso, es la clásica retórica jesuita y están, digamos, interpretando la Biblia a la luz del pensamiento moderno o postmoderno ya. Así es. Bueno, que Dios nos ayude, ¿no? A saber discernir las artimañas del enemigo y a saber entender que estamos en el último tiempo y que el enemigo va a ir a todo para con nosotros, a los que están están en la verdad y tratando de hacer y que no nos amedrente por las cosas que nos está pasando. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene un objetivo para cada cosa que nos pasa y que al final pues todo esto acabará y que al final saldremos de lo que estamos viviendo y traeremos a otra y a otra, pero al final la segunda venida de Cristo es nuestro anhelo, nuestra esperanza, que ahí se acabará todo este sufrimiento. Pero más sin embargo Dios nos llama a que no vivamos en constante congoja, ¿no? O sea, estamos en este mundo, estamos sufriendo, pero Dios nos llama a que tengamos fe y esperanza y a que le demostremos al mundo que a pesar de eso somos felices, ¿no? Somos felices porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y sabemos el futuro brillante que nos espera si realmente hacemos su voluntad. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, nuevamente estamos aquí para agradecerle todo lo que usted nos muestra, Señor, y nos enseña cada día en su palabra. Cada día, Señor, que nos da la vida, nos levanta a un nuevo amanecer, Señor, para poder seguir adelante y para poder tener otra oportunidad, Señor, de prepararnos para el cielo. Bendiga, Señor, a su pueblo. Sabemos que muchos están pasando situaciones difíciles,
con enfermedades, con problemas, Señor, económicos, con problemas familiares, de toda índole, Señor, pero sabemos que usted está con ellos y los ayudará a seguir adelante y nos ayudará a continuar, Señor, porque sabemos que el tiempo es corto y que tenemos que dar este mensaje a cuantas personas lo necesitan. Quédese con nosotros y quédese con su pueblo, Señor, sobre todo con aquellos que aún no conocen de esta verdad, que el mensaje pueda llegarle, Señor, y que nosotros podamos ser instrumentos para que ellos puedan conocerlo. Gracias por todo lo que nos da cada día, gracias por tanta paciencia y por tanto amor. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén.